El siguiente órgano a exponer es el hígado. Generalidades. El hígado es la masa de tejido glandular más grande del organismo y el órgano interno más voluminoso. Tiene un peso aproximado de 1500 gramos que corresponde más o menos al 2.5% del peso corporal de un adulto. Se localiza en el cuadrante superior derecho y en parte del cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, protegido por una parrilla costal. El hígado está encerrado en una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, que es la cápsula de Gleason, y una cubierta serosa o peritoneo visceral que rodea la cápsula, excepto donde el hígado se adhiere directamente al diafragma o a los otros órganos. Organización estructural del hígado. Los componentes estructurales del hígado están comprendidos por el parénquima, el estroma de tejido conjuntivo, capilares sinusoidales, espacios perisinusoidales o espacios de Dice. El parénquima, que consiste en cordones de hepatocitos bien organizados que en el adulto normalmente tienen una sola célula de espesor y están separadas por capilares sinusoidales. El estroma de tejido conjuntivo, que se continúa por la cápsula fibrosa de Gleason. Los vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos biliares transcurren dentro del estroma de tejido conjuntivo. Los capilares sinusoidales o sinusoides conforman el conducto vascular entre los cordones de hepatocitos. Los espacios perisinusoidales o espacios de Dice, que se encuentran entre el endotelio sinusoidal y los hepatocitos. En cuanto a los lobulillos hepáticos, existen tres maneras de describir la estructura del hígado en términos de una unidad funcional: el lobulillo clásico, lobulillo portal y el ácido hepático. El lobulillo clásico está compuesto por pilas de cordones anastomosadas de hepatocitos de una sola célula de espesor, separadas por el sistema interconectado de sinusoides. En el centro del lobulillo se encuentra una vénula relativamente grande, que es la vénula hepática terminal o la vénula central, en la que desembocan los sinusoides. En los ángulos del hexágono se encuentran las áreas portales o conductos portales, que consisten en el tejido conjuntivo laxo del estroma, caracterizado por la presencia de las tríadas portales. Las tríadas portales están formadas por ramas de la arteria hepática, de la vena porta y el conducto biliar. El lobulillo portal enfatiza las funciones exocrinas del hígado. La función exocrina principal del hígado es la secreción de bilis. Por lo tanto, el eje morfológico del lobulillo portal es el conducto biliar interlobulillar de la tríada portal del lobulillo clásico. Sus bordes externos son líneas imaginarias trazadas entre las tres venas centrales que se encuentran más cercanas a la tríada portal. El ácido hepático tiene forma romboidal y es la unidad funcional más pequeña del parénquima hepático. El eje menor del ácido está definido por las ramas terminales de la tríada portal que siguen el límite entre los lobulillos clásicos. El eje mayor del ácido es una línea trazada entre dos venas centrales más cercanas al eje menor. Los hepatocitos en cada sino hepático se escriben dispuestos en zonas elípticas concéntricas que rodean el eje menor. La zona 1 es la más cercana al eje menor y a la irrigación proveniente de las ramas penetrantes de la vena porta y de la arteria hepática. Esta zona corresponde a la periferia de los lobulillos clásicos. La zona 3 es la más lejana al eje menor y la más cercana a la vena hepática o la vena central. Esta zona corresponde al centro del lobulillo clásico que rodea la vena hepática terminal. Y la zona 2 se encuentra entre las zonas 1 y 3, pero no presenta límites definidos. En cuanto al sistema fagocítico, las células de Kupffer pertenecen a este sistema fagocítico mononuclear. Al igual que otros miembros del sistema fagocítico mononuclear, las células de Kupffer derivan de los monocitos. Los linfáticos. La linfa del hígado se origina en el espacio perisinusoidal. La linfa además circula en vasos cada vez mayores en el mismo sentido que la bilis, es decir, desde los hepatocitos primero hacia los espacios portales y luego hacia el hilio hepático. Alrededor del 80% de la linfa hepática sigue esta vía y drena en el conducto torácico, donde forma la mayor parte del volumen linfático contenido en este conducto. Hepatocitos. Los hepatocitos son el tipo de células que se encuentran en el hígado. Además, los hepatocitos tienen la característica de formar trabéculas celulares anastomosadas del lobulillo hepático. Los hepatocitos son células poliédricas grandes que miden entre 20 y 30 micras en cada dimensión. Construyen alrededor del 80% de la población celular del hígado. Además, los hepatocitos son células asociadas con el aparato digestivo que viven por un tiempo bastante prolongado. Su vida media es de alrededor de 5 meses. Además, estas células del hígado tienen capacidad de regeneración considerable luego de la pérdida del parénquima hepático por procesos tóxicos, enfermedades o cirugías.
Citoplasma hepatocítico. El citoplasma hepatocítico en general es acidófilo. Los componentes citoplasmáticos específicos pueden identificarse por técnicas comunes y especiales de coloración. La mitocondria, abundante entre 800 y 1000 por célula, pueden detectarse con colorantes vitales, verde lejano o con enzimohistoquímica. Peroxisomas. Los peroxisomas son abundantes en los hepatocitos. Los peroxisomas son un sitio importante de consumo de oxígeno y de esta forma realizan una función similar en la mitocondria. Hay entre 200 y 300 peroxisomas por hepatocito. Su tamaño es relativamente grande. Su diámetro varía de 0.2 a 1 micra y tienen una gran cantidad de oxidasa que genera peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico. La enzima catalasa, que también está en los peroxisomas, degrada el peróxido de hidrógeno a hidrógeno y agua. Estos tipos de reacciones participan en muchos procesos de desintoxicación que ocurren en el hígado. Por ejemplo, la desintoxicación del alcohol. En efecto, más o menos la mitad del etanol ingerido se convierte en acetaldehído por la acción de enzimas contenidas en los peroxisomas hepatocitos. Lisosomas hepáticos. Pueden ser un sitio de almacenamiento normal de hierro en la forma de un complejo de ferritina y un sitio de acumulación férrica en ciertas enfermedades por depósito excesivo. La cantidad de lisosomas aumenta en varias situaciones patológicas que van desde un simple éstasis biliar obstructiva hasta la hepatitis por virus y anemia. Vías biliares. Están formadas por un sistema de conducto de calibre cada vez mayor, por lo que fluye en la bilis desde los hepatocitos hacia la vesícula biliar y desde esta última hacia el intestino. Los conductos biliares tienen una pared formada por células epiteliales de revestimiento denominadas colangiocitos. La superficie apical de estas células posee una abundancia de microvellosidades cortas que proyectan dentro de la luz del conducto biliar, y la zona ocluente y su región basal están apoyadas sobre una lámina basal. Las vías biliares tienen un revestimiento de colangiocitos que verifican el flujo de la bilis y regulan su contenido. Los colangiocitos son células epiteliales que forman el revestimiento interno de las vías biliares. Los conductillos biliares pequeños tienen un revestimiento de colangiocitos del espacio portal, pero todavía dentro del lobulillo los canalículos biliares se transforman en los conductos de Hering de trayecto corto. Los conductos de Hering es un segmento de la vía biliar constituido en parte por hepatocitos y en parte por colangiocitos de forma cúbica. El conducto de Hering tiene una actividad contráctil que contribuye al flujo biliar unidireccional hacia el espacio portal. El conducto de Hering actúa como reservorio de células progenitoras hepáticas. El hígado tiene inervación simpática y parasimpática. El hígado y la vesícula biliar reciben nervios de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Las fibras simpáticas inervan los vasos sanguíneos y las fibras parasimpáticas hacen lo mismo con los conductos de gran calibre, los que tienen músculo liso en sus partes, y también con los vasos sanguíneos. Vamos a observar y analizar las características histológicas de la vesícula biliar. Para ello utilizaremos el microscopio virtual de la Universidad de Michigan. Entramos a la placa número 194 de hígado y vesícula biliar. La vesícula biliar se compone de tres túnicas. Desde el lumen hacia el exterior se empieza con una túnica mucosa que está compuesta por un epitelio más la lámina propia, una túnica muscular externa compuesta por músculo liso y una túnica que puede ser adventicia o serosa dependiendo si la vesícula biliar se adhiere o no al parénquima hepático. La túnica mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y a cada una de estas células las vamos a llamar colangiocitos. También tiene una lámina propia compuesta por tejido conectivo denso y regular y contiene capilares fenestrados, vénulas pequeñas, glándulas mucosecretoras y se pueden observar una gran cantidad
de plasmocitos y de linfocitos. Se pueden observar también estructuras como los senos biliares, que son invaginaciones en la mucosa profunda. La túnica muscular externa presenta bastantes fibras de colágeno y fibras elásticas entre los haces de los miocitos lisos. Y la túnica adventicia va a presentar tejido conectivo denso y regular con muchas fibras elásticas, tejido adiposo y vasos sanguíneos de gran calibre. Esta estará adherida al parénquima hepático. Y la serosa, por el contrario, no va a estar adherida al parénquima hepático y va a estar cubierta por peritoneo visceral, es decir, mesotelio más tejido conectivo laxo. El siguiente órgano es el páncreas. Introducción. Vamos a describir características histológicas y anatómicas del páncreas, siendo un órgano que cumple una función mixta. Este es un órgano pequeño de forma alargada, situado en la cavidad abdominal por detrás del estómago y está muy próximo al hígado, vaso, intestino delgado y vesícula biliar. El páncreas tiene una forma de pera aplanada, donde el extremo ancho es la cabeza, las secciones medias son cuerpo y cuello y el extremo delgado es la cola, donde también encontramos dos vasos sanguíneos muy importantes, que son la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y cruzan por detrás del cuello del páncreas. El páncreas cumple una función mixta, como órgano exocrino y órgano endocrino, donde en la función exocrina vamos a encontrar que el páncreas segrega una enzima que ayuda a la digestión cuando los alimentos ingresan al estómago. Y en la función exocrina vamos a encontrar que cumple una función de producir hormonas. La proteína más importante de esa función es la insulina, que es fundamental para la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Las células responsables de la producción de hormonas no se encuentran distribuidas de forma homogénea por todo el páncreas. Sobre todo, se concentran en grupos de células que se denominan islotes. Generalidades histológicas del páncreas. El páncreas exocrino es una glándula tubulacinosa compuesta que sintetiza y secreta enzimas digestivas e hidrolíticas, y una red ramificada de conductos en la que se transportan las secreciones hacia el duodeno. Estas secreciones contienen principalmente las formas inactivas de enzimas como amilasa, lipasa, nucleasa y electrolitos. En esta fotomicrografía electrónica se ve el origen del conducto intercalar revestido por células centroacinosas. Conductos intercalares. Los conductos intercalares secretan una gran cantidad de sodio y bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo que ingresa en el duodeno desde el estómago. En este diagrama esquemático se observa el comienzo del conducto intercalar. El componente endocrino está aislado en la forma de islotes muy vascularizados de tejido epiteloide llamados islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans contienen tres tipos principales de células: células A que producen glucagón, células B que producen insulina y células D que producen somatostatina. La insulina y el glucagón actúan principalmente en la regulación endocrina de células distantes, y las otras hormonas regulan la función paracrina de las células B secretoras de insulina. Las estructuras que podemos evidenciar a través del microscopio virtual de Michigan son el conducto intercalar. Las células centroacinosas constituyen el revestimiento epitelial inicial del conducto intercalar. Los conductos intercalares drenan ácidos pancreáticos en los conductos intralobulares, grandes conductos interlobulares y por último en el conducto pancreático que desemboca en el duodeno. El acino pancreático. Los acinos pancreáticos son únicos singulares porque sus conductos intercalares comienzan dentro del adenómero mismo. Por consiguiente, las células del conducto que están dentro del acino se conocen como células centroacinosas, y el islote pancreático, también llamado islote de Langerhans, sintetiza y secreta hormonas que regulan el metabolismo de glucosa, lípidos y proteínas. Las siguientes placas fueron sacadas del microscopio virtual guía histológica. Primero vamos a tener a los tejidos. El primero a encontrar fue el tejido conjuntivo denso irregular de los tabiques. En el páncreas es llamado tejido conjuntivo areolar laxo, que es donde podemos observar muchas fibras de colágeno. El segundo es el tejido epitelial cúbico simple, que está formado por una capa de células cúbicas o redondas. Siguen las células. La primera a observar es la acinar pancreática, que la podemos encontrar en el acino, y esa tiene una función, y es la de producir grandes cantidades de proteínas enzimáticas. Y la segunda va a ser la centroacinar, que como su nombre lo dice, va a estar en el centro del acino.